El primer método a estudiar es el estudio del caso. En el estudio del caso, el investigador hace una descripción y estudio detallado de uno o unos cuantos individuos. En este método de investigación, el investigador se sirve de una serie de métodos para poder obtener un retrato detallado y a profundidad del individuo que está estudiando. Se pueden utilizar otros métodos como la observación en la vida real, las entrevistas e incluso aplicar una batería de tesis psicológicas para conocer a profundidad a la persona con la que estamos realizando nuestro estudio de caso. El estudio de caso nos ofrece ventajas como desventajas. Identifican como su principal ventaja que nos va a arrojar una gran cantidad de información descriptiva y detallada del sujeto investigado. Sin embargo, tiene como desventaja que no se puede extraer conclusiones generales a partir de un solo caso. Implica que los resultados que nosotros obtengamos del estudio de caso no pueden ser generalizados a toda una población, se aplican únicamente al sujeto estudiado. Ejemplo de estudio de caso: investigar la reacción afectivas emocionales de un paciente que ha sufrido la amputación de sus miembros inferiores. El segundo método de investigación en psicología es la observación natural. Este método de investigación implica el estudio sistemático de la conducta animal o humana en escenarios naturales, más que un laboratorio. Es decir, cuando nosotros investigamos y aplicamos el método de observación natural, vamos a observar varios aspectos de la conducta de una persona con sumo cuidado, pero en el ambiente en el que dicha conducta ocurre de forma natural. Por ejemplo, queremos investigar el comportamiento de los niños durante la hora de recreo en la escuela. ¿Qué método vamos a aplicar ahí? La observación natural. Este método de observación natural nos ofrece como principal ventaja de que aquella conducta que es observada en la vida cotidiana es mucho más natural, espontánea y variada. Sin embargo, tiene como desventaja que la presencia de un observador puede alterar la conducta de los participantes. Otra desventaja es que los resultados de las observaciones no pueden ser generalizadas a otros escenarios o personas, es decir, se aplican únicamente a aquellos sujetos a los cuales nosotros observamos. Y la última desventaja es que si no existe la suficiente experticia en el observador, se puede sesgar sutilmente la información de las conductas que estamos observando. Hola, mi nombre es Erika Valladares y yo voy a hablar del método de encuesta y el cuestionario de investigación psicológica y sobre la investigación correlacional. Empiezo con lo que es la encuesta y los cuestionarios. Podemos decir que las encuestas son un método de investigación que consiste en obtener una gran cantidad de datos sobre las personas encuestadas. Para la psicología, estas son necesarias cuando se quiere estudiar como ejemplo lo que son las actitudes de un grupo específico, ya que es mucho más práctico elegir a una parte de la población, o bueno, en otras palabras, a un grupo de personas, a tener que hacer una investigación por individuo. Como ejemplo, tenemos lo que es el test del síndrome del burnout. Una de las ventajas de las encuestas es que son de bajo costo usualmente, y estas recopilan directamente los datos necesarios y convenientes. Algo que puede ser negativo para las encuestas es que algunas preguntas pueden llegar a ser de no total agrado para todos los entrevistados. Por otro lado, la entrevista nos sirve como una herramienta fundamentalmente para el ámbito profesional de la psicología. En esta se formulan de manera verbal una serie de preguntas con el fin de obtener la información que es deseada. Ahora, el cuestionario es una de las formas más económicas de recopilar datos. Hoy en día tenemos herramientas como lo que son Google Forms, SurveyMonkey o Microsoft Forms que nos permiten crear formularios
que de esto ya recopilan la información con el movimiento de un simple clic. Como ventaja, como ya dije, estos son prácticos y hasta anónimos en algunas ocasiones, pero algo negativo es que las respuestas pueden llegar a no ser en un 100% honestas. Ahora les voy a hablar de la otra forma de investigación, que es la investigación correlacional. Este es un método de investigación no experimental, en el cual se miden lo que son dos variables. La investigación correlacional busca variables que parecen que interactúan entre sí. Así, al momento de hacer el experimento, la variable, al cambiarla, la persona tendría claro que esa variable tuvo un cambio. Un ejemplo de esta investigación es cuando, por ejemplo, variable A es el sonido de unos zapatos y variable B es la distancia en la que está el portador de los zapatos. Tenemos lo que es la correlación positiva y negativa. Y algunos pasos para una investigación correlacional son definir bien el problema sobre el cual se está investigando, elegir la muestra de estudio acorde a las necesidades del proyecto de investigación, seleccionar lo que van a ser los instrumentos de la evaluación, ya sea encuestas online, investigación documental o observación de campo, determinar cuáles serán los pasos a seguir para implementar correctamente el proceso, recopilar los datos y, por último, analizar e interpretar la información para tomar las decisiones de manera correcta. ¿Qué es la investigación experimental? La investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantiene constantes, mientras que el otro conjunto de variables se mide como sujeto del experimento. La investigación experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. El ejemplo más simple de una investigación experimental es una prueba de laboratorio. Siempre que la investigación se realice bajo condiciones científicamente aceptables, se califica como una investigación experimental. Una verdadera investigación experimental se considera exitosa solo cuando el investigador confirma que un cambio en la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. Es importante para una investigación experimental establecer la causa y el efecto de un fenómeno, lo que significa que debe ser claro que los efectos observados en un experimento se deben a la causa. Como es natural, puede ser que los eventos que ocurran sean confusos y no permitan a los investigadores establecer conclusiones fácilmente. Por ejemplo, un estudiante de cardiología realiza una investigación para comprender el efecto de los alimentos en el colesterol y resulta que la mayoría de los pacientes con problemas de corazón no son vegetarianos ni tienen diabetes. Es porque comen carne, supongamos. Este último puede ser un aspecto o causa que puede provocar un ataque cardíaco. ¿Cuándo llevar a cabo una investigación experimental? Cuando el tiempo es un factor vital para establecer una relación entre causa y efecto. Cuando se dé un comportamiento invariable entre causa y efecto. Cuando tipos de diseño de una investigación experimental. Existen tipos principales de diseños de investigación experimental: diseño pre-experimental, diseño experimental verdadero, diseño cuasi experimental. Los diferentes tipos de diseño de investigación experimental se basan en la forma en que el investigador clasifica los sujetos. Investigación por métodos múltiples. La investigación por métodos múltiples abarca una serie de métodos que la ayudan a ser de cierta manera más precisa, ya que la misma puede empezar una serie de investigaciones cuantitativas, cualitativas o ambas al mismo tiempo. Sabemos que todos los tipos de investigación poseen ventajas y desventajas, pero esta
al ser una investigación que contiene diferentes métodos, disminuye considerablemente las ventajas, ya que se puede tomar lo mejor de cada investigación, como la investigación correlacional, encuestas, observación natural, investigación experimental.